Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM en YouTube, en el canal de Sol 106.5, nuestro canal Paneo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes una vez más y a ustedes por supuesto porque nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM cada sábado y saludando a mi querido compañero Luis Polanco. Muy buenos días Eliseo, muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos hacen el honor de su audición todos los sábados de 10 a 12 del mediodía en este su programa Paneo Semanal. Como siempre, damos un paneo por todo el mundo, las noticias internacionales. Y antes de que entremos en materia, yo quiero dar dos notas luctuosas. Sí. La primera, es el fallecimiento del alcalde de Barahona. De Vicente Noble. De Vicente Noble, perdón. Querido amigo Sabín, que luego de una batalla de unos 3 meses contra la enfermedad del COVID, pues finalmente no pudo rebasarlo y pues falleció. Hoy está siendo objeto de las honras fúnebres. Todos los municipios de Vicente Noble están muy consternados. Por eso aprovecho la ocasión para excusar a nuestro compañero José, que está allá en el José del Castillo, que está pues en los actos fúnebres de Sabín. Sí, de su provincia, de la cual es senador. Una persona muy querida, no solo en el municipio de Vicente Noble, sino en la provincia de Barahona. Era un activista político de larga data y una persona muy apreciada. Y la segunda nota es ya harto conocida por el mundo, ¿no? El mundo. El país se prepara hoy para ya dar el último adiós a Johnny Ventura, que fue una gloria de la música. Un excelso dominicano. Yo diría ya no dominicano, sino mundial. Lo sufrió su muerte inesperada porque nadie está preparado para despedir esa figura. Estuvo preparado para despedir esa figura. Nos tomó por sorpresa a pesar de sus 81 años que tenía, pero gozaba de una salud y de unos bríos y de una alegría como si tuviera 50 o si tuviera 40. Y bueno, yo aprovecho la ocasión para reiterar las condolencias a sus familiares en nombre mío, de mi esposa Francis García, especialmente a su hijo Andy. Sí, y a inseparable, Yamel, donde quiera que lo vi. Con quien nos une una amistad, una relación amistosa, familiar, pues reiterarle nuestras condolencias y todo nuestro apoyo. Sí, una figura que increíblemente todos lo conocimos, pero súper fructífera, 105 producciones discográficas. Eso es lo importante, el legado que nos deja. Yo creo que aquí nadie tiene un catálogo de grabaciones tan extenso como el de Johnny Ventura. Y el sociólogo que quiera estudiar la idiosincrasia dominicana tiene que pasar por esas 105 producciones discográficas y estudiarlas, porque ahí está la idiosincrasia dominicana. Y parte del contexto político, social, también de las diferentes épocas en las que se gestando, en las que se fueron estas producciones, produciendo esas canciones. La verdad es que cambió el merengue, el combo show, la coreografía. El concepto que teníamos los dominicanos hasta los 70, finales de los 60, de lo que era el merengue, es diferente gracias a Johnny Ventura. Uh-huh. Johnny Ventura fue uno de los artífices del merengue como lo conocemos hoy. Así es. Y entonces, convirtió a los merengueros en empresarios, algunos de ellos también, porque Johnny Ventura fue el primer empresario. El primer empresario del merengue. Sí, así es. La primera compañía de cualquier combo, de cualquier y fue disquero también, Combo Records, o sea, la verdad es que revolucionó. Cumplió con todos sus papeles en la sociedad también. Claro, pagó todas sus deudas sociales, ciudadano, político, alcalde, diputado,
bueno, y de todo. Y reconocido por todo el mundo. Un hombre correcto. Dos Grammys, un Grammy latino y un Grammy a la trayectoria. O sea, definitivamente uno de los grandes dominicanos se despide de este mundo en esta semana. Y nada, el país se prepara hoy para dar el último adiós como se merece. Así es. Despidiendo a un grande. Y como estoy seguro que él diría, ¿no? Hay que seguir. Sí, sí. La función debe continuar. Así que vamos a nuestros temas. Bueno, Eliseo, seguimos. Nosotros siempre hemos conversado y por alguna razón y por la relevancia que representa China para el mundo, siempre tenemos que reiterar de nuevo China. Y nos van a oír casi todos los sábados hablando de China. ¿Y por qué China? Porque China... Yo creo que la pregunta es ¿por qué no hablar de China? ¿Por qué no hablar? Porque China está siempre en la noticia internacional. Apenas un mes de haberse aprobado la Ley de Seguridad Nacional, una ley que fue hecha específicamente y orientada hacia los territorios fuera de China, como Hong Kong. Y a menos de un mes, justo, porque fue el 30. Y quizá pensando en el futuro. El 30 de junio. En anexar Taiwán. Correcto, a recuperar de manera reiterativa, de manera poco a poco, ir recuperando los territorios sin causar conflictos. Y de poco a poco, como lo saben hacer los chinos, poco a poco y con el tiempo a su favor, fue ya condenada la primera persona por esta ley. O sea, 30 días ya se hizo un juicio, ya se conformaron los jueces y ya emitieron su primera sentencia. Y su primera sentencia fue en contra de una persona, un motorista de 24 años, Tong Jin. 9 años de cárcel. 9 años de cárcel por levantar una bandera agitando y propiciando la división, ¿verdad? Y por hacer actos de terrorismo, simplemente porque se propuso hacer una huelga, una protesta, participar en una protesta. Y entonces recibe, en total son 9 años, pero son 6 años y medio por incitar a la división y 8 por terrorismo. Pero como hay parte de esas condenas que se hacen al mismo tiempo, que se hacen simultáneamente, de forma paralela, pues entonces hay un total de 9 años de cárcel de esta persona. Ya ha habido otras iniciativas para procesar otras personas, entre ellos un multimillonario dueño de medios, el Apple News, y el ciudadano chino Yun Dawu, que también está procesado por esta ley. Hemos estado hablando de que Amnistía Internacional, todos los organismos de derechos humanos del mundo están hablando hoy de eso, porque esta ley le permite a China de manera unilateral decidir a quién procesar y cómo procesarlo, y sin una definición objetiva de los hechos, ellos pueden procesarte por terrorismo dándole una definición medalaganaria de lo que puede ser. Lo que pasa es, Luis, interpretando lo que quiere. Yo tendría que ver cuál es la definición que ellos dan. Ahora, lo que sí te digo de entrada es que nosotros podemos estar incurriendo en un sesgo tratando de analizar bajo la óptica nuestra. Exactamente, bajo la óptica occidental, cómo los chinos manejan su sistema penal y cómo ellos tipifican sus sanciones. Yo pienso que en cualquier país del mundo, occidente, no hay ninguna duda. Sí. O sea, nosotros estamos partiendo como si la nuestra fuese la única verdad
o como si la nuestra fuese la única posibilidad, y como si los chinos, que están bajo ese sistema jurídico, no estuviesen conformes con eso. O sea, o como si ellos rechazaran. Bueno, es que de una cosa son los chinos de continental, bueno, de China continental, y otros son los territorios que están abogando en esas protestas y que están participando en todas estas protestas. Yo creo que la lógica debe ser, entiendo yo, que en esos territorios la legislación lo que propende es a buscar una homogeneidad con los territorios de la China continental. Correcto. Lo que esté prohibido en China continental, pues tratar de prohibirlo en esos lugares. Entonces, lo que yo digo, yo no sé cuál es la realidad. No son ilegales porque es una ley, ¿verdad? Exacto. Bueno, es que ahí viene el tema de la legitimidad, pero te reitero, nosotros tenemos, nuestros conceptos están construidos sobre la visión occidental. Correcto. De democracia. O sea, por ejemplo, nosotros en Occidente tenemos yuxtapuestos los conceptos de democracia. La democracia es una forma de gobierno, no es un procedimiento para elegir gobiernos. Y nosotros entendemos que democracia es elecciones, es libertad de expresión. Esos son componentes de la democracia. Entonces, nosotros hemos basado nuestro concepto de democracia en un tema procedimental, más no un sistema funcional. O sea, ¿por qué? Y que de todo China no se ha autoproclamado como demócrata. Tampoco tampoco yo han dicho que son demócratas. O sea, es una cuestión, la verdad es que quererle imponer y ahí es donde ha estado, creo que el gran fracaso de Occidente en este abordaje, porque tratar de imponerle una lógica ajena a una civilización que tiene más de 3.500 años escribiendo. O sea, escribiendo tiene 3.500 años. Es muy difícil y creo que no es posible desde Occidente, pues intentar penetrar culturalmente a ese pueblo, esa mentalidad, a un punto de llevarlo a pensar como ellos. Incluso lo que sucede también es que los pueblos no occidentales, y hablo Japón, China, Japón porque fue invadido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, China lo que hizo fue tomar de Occidente las prácticas comerciales. Se tomó prestada algunas cosas, pero las otras las dejó iguales. Así es. Y ese es el problema que tenemos nosotros para entender eso. Igual que pasa con algunos pueblos que son de la religión islámica, como los iraníes, por ejemplo. Y grandes partes de Irak. Los saudíes, más o menos, pero tampoco es que han abandonado su línea, su núcleo duro ideológico. Eso es tan así, Eliseo, que me recuerda este libro de La pasión de la mente occidental, donde se habla, este es un libro de Richard Tarnas, estaba buscando el autor, porque este libro de La pasión de la mente occidental está siendo recomendado por las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos como una lectura que no se debe dejar de hacer. Un must. Un must, así es. Y ahora hace unos días salió la Universidad de Chicago publicando sus 3 libros más importantes que no se deben dejar de leer. Y uno de ellos es La pasión de la mente occidental, que trata precisamente de eso que tú dices, de cómo la influencia de la mentalidad occidental se ha relacionado con la civilización, con lo que nosotros entendemos como civilización, y cómo esa mente occidental trata de hacer eso que precisamente tú dices, de analizar todas esas variables desde el punto de vista de nosotros los occidentales. Recuerda que nosotros hemos hablado aquí en otras ocasiones de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Que era el centro cultural mundial, estaba en Egipto. Y de ahí es que se muda a Europa, después que destruyen toda esa. Y no lo destruyen todo, se llevan parte de los textos. Se llevan parte y incluso, la desmantelan. Bueno, incluso ahí está la Biblia. La Biblia de los 70.
La 70ª. O sea, exactamente, que fue la traducción, los documentos eran ahí que estaban en esa biblioteca. Sí. Entonces, y lo otro se destruye. Entonces, y ahí es que se muda el centro cultural del mundo a Europa. Sí. Y el libro que tú y yo comentamos hace unos días de Armas, Gérmenes y Acero. Ese lo tengo Jared ahí. Diamond. Ese lo tengo ahí para ahorita, para cuando venga el invitado. Ya lo comencé gracias a tu recomendación. Muy interesante, que explica el porqué de las diferencias, por qué unos pueblos se desarrollan y otros no. Ahora, y otros, unos se desarrollan más que otros. Hay que decir una frase criolla. En ese libro hay que coger y dejar. Sí. Porque tiene unos cuantos datos que están divorciados de la realidad. Sesgado porque el autor lo que es biólogo. Exacto. Es desde el punto de vista de un biólogo. Pero, por ejemplo, decir que en la isla española habían 8 millones de aborígenes, creo que exageró un poco. Se le fue la mano, pero o fue visionario en el tiempo, ¿no? La población de los años 80. Sí. Pero bueno, sí. Pero el libro es muy bueno. Muy bueno. Lo recomiendo, escrito en 1997. Sí, como habla de gérmenes, vamos a tratar de hablar un poco con nuestro invitado de hoy. Con nuestro invitado vamos a hablar de todo eso, de ciencia, de todo, en sentido general, todos los patógenos. Vamos a abordar eso desde el punto de vista histórico, filosófico. Pues tiene unas implicaciones importantísimas en lo que es la biopolítica de Michel Foucault. Así es. Y Antonio Esposito, italiano. O sea, eso tiene por dónde cortar. Pero vamos a dejar eso para cuando venga el invitado. Para no asustarlo, ahí se devuelve. Estamos diciendo todo eso, se devuelve. Es un científico que le gusta. Siguiendo con el mundo, siguiendo con la parte internacional, el tema obligado es el COVID, el tema de los encierros de países que en un momento determinado estaban en muy favorable posición y que tenían y presentaban al mundo una pelea exitosa contra la pandemia, como es China, por ejemplo, que volvemos a hablar de China, como es Australia, como son algunas ciudades de Europa, que hoy están de nuevo bloqueadas y encerradas y vueltas a encerrar. El New York Times tiene una gráfica de la evolución del COVID y la verdad es que hay un repunte importante en muchos estados. La tasa de contagio, que la estaba viendo hace apenas segundos, cuando la tasa de nuevos casos promedio a julio 30 en la columna de nuevos casos 77.275, tiene un incremento con relación a la línea de los últimos 14 días de 150%. O sea, hay estados que son zonas calientes como la Florida, Luisiana, que son los estados que están marcados con mayor incidencia. Y entonces hay un rebrote, eso es indiscutible. Yo no sé hasta dónde, porque las muertes, eso sí, hay que decirlo, apenas han disminuido. Son 301. Se entiende que debe ser por las campañas de vacunación. Y se ha incrementado un 10% con relación al averaje de los últimos 14 días. O sea, una muerte es demasiado, es cierto, pero la realidad es que para tener esos números de 77,000 casos, que hayan 300 muertos, pues algo más manejable y que representa avances que indiscutible en el combate a este. Sí, lo que a mí me llama la atención es las tareas exitosas de esos países como Australia. Hoy están en alerta máxima. Incluso Australia está desplazando su ejército para reforzar las medidas de encierro. O sea, esas son medidas drásticas que esos países están tomando, países democráticos, porque en China está pasando también. Hay pueblos en China
en donde están encerrados y que no pueden salir incluso militarmente, no pueden salir de su demarcación para evitar que se propague el contagio. Pero en Australia están en lo mismo, ¿verdad? Y entonces en Japón, que son los Juegos Olímpicos, también hay un rebrote, hay una incidencia un poco por encima de lo que ellos esperaban. Y incluso hay con personas relacionadas con los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Japón, hay muchas personas que han salido positivas. Están subiendo los casos en Japón. Entonces, hay atletas ya que han sido aislados. Aislados, correcto. Y aprovechamos para... tenemos 2 medallas, claro, en pesas. En pesas. Y en relevo 4x400. Ahí hay que darle crédito al equipo técnico. Medalla de plata. Medalla de plata. Estamos en 51, en el lugar 51 del ranking. Importante. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 100 y pico. Pero bueno, estamos en la mitad. Esto es un país de ese nivel medio de desarrollo. Tiene que estar en la mitad del ranking. Estamos donde debemos ir. Y hay oportunidad porque todavía hay equipos que no han sido descalificados, como el equipo de voleibol, que ya obtuvo su primera victoria, y también el equipo de béisbol. También que su primera victoria. Le ganó, exactamente. Perdió de Japón, pero la gente dice, perdió de Japón, ese disparate. Pero, señores, Japón es una potencia. Japón es una potencia beisbolera. Japón ha ganado medalla de oro en Juegos Olímpicos, tiene un historial en participación en béisbol. Y en el caso del voleibol, también los equipos que nos están tocando son equipos duros. Sí, porque hay que decir que a los Juegos Olímpicos van los mejores, nada más, no es todo el mundo. En esos deportes de equipo, de equipos grandes, se hacen torneos regionales donde se disputan plazas. Por ejemplo, en el béisbol, que es uno de lo que está allá, logró ganar los torneos para poder calificar. Aquí se ha hecho una inversión importante a través del CRESO, Creando Sueños Olímpicos, que es una entidad privada que la dirige Felipe Vicini. Se ha hecho con el aporte de varios empresarios, se ha hecho un esfuerzo, una inversión para llevar a los atletas, prepararlos, que participen en los fogueos, los torneos internacionales, pagar los entrenamientos. O sea, hay una inversión ahí. Y se están viendo los resultados. Ya tenemos deportes de equipo, con excepción del voleibol, que es voleibol femenino, que siempre está entre los mejores equipos, está entre los mejores 10 del mundo. Entonces, pero ahora tuvimos el béisbol, que hace tiempo que no participaba, que no clasificaba. Y desde Barcelona. Así es. Y siempre hemos tenido en deporte de combate, taekwondo, boxeo. Tenemos creo que 2 boxeadores que están que pasaron a cuartos de final. Es muy importante. Que tienen oportunidad de medallas. O sea, hay esperanza de incrementar el número de medallas en el medallero. Así que, Luis, yo creo que podemos irnos a pausa. Para terminar con el asunto de Simone Biles, la gimnasta. La gimnasta, sí. Esa gimnasta que ahora, se retiró de una competencia. A mí me llamó la atención por el estrés, por la presión tan grande que recae sobre los deportistas hoy. La importancia de los Juegos Olímpicos, pero la presión que tienen estos atletas para hacer su labor en los Juegos Olímpicos. Esta gimnasta ha saltado ya era famosa porque es una de las mejores gimnastas del mundo, pero se retiró, anunció que se retiraba de una de las competiciones por una presión, por lo que nosotros llamamos en el béisbol un slump, que es cuando la persona no está preparada psicológicamente. Una mala racha, pero por la parte psicológica, porque no es el performance, no es la efectividad de sus capacidades físicas como atleta, sino psicológicamente. Ella dice que para ella la gimnasia es
90% mental y 10% físico. Bueno, eso es para ella. Pero se ha retirado y muchos atletas y muchas personalidades en Estados Unidos le han dado la razón y le han dicho, sí, primero tu sanidad mental y luego lo otro. Pero de todas maneras es importante ese hecho. Bueno, perfecto, pues con eso sí, ahora sí nos vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.